Me llamo Mariana López. Tengo 43 años y soy ama de casa. Llevo 12 años casada con Raúl Hernández, de 45 años, quien trabaja como gerente en una empresa de tecnología en la Ciudad de México. No tenemos hijos. La infertilidad fue una sombra constante que terminó enfriando nuestra relación. Esa noche, acompañé a Raúl a la fiesta del 10º aniversario de su compañía. Pasé largo tiempo frente al closet, hasta que decidí ponerme un vestido negro de hombros descubiertos. Al mirarme en el espejo pensé, a mis 43 años todavía me veo atractiva. Recordé los días en que trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo y solía recibir miradas de admiración. Hoy, esos tiempos parecían muy lejanos. Con el vestido, que resaltaba mi escote y mi figura, sentí por primera vez en años un poco de feminidad. Sin embargo, al salir del cuarto, Raúl apenas me miró y dijo, «Apúrate, vamos a llegar tarde». Ni un cumplido, ni una sonrisa, solo prisa. Cuando llegamos al salón, las luces brillantes y la música elegante crearon un ambiente festivo. Hacía mucho que no asistía a una reunión social y me sentía algo emocionada. Raúl, sin embargo, se unió de inmediato a un grupo de colegas para hablar de trabajo, dejándome sola con una copa de vino en la mano. Fue entonces cuando lo sentí, una mirada intensa, persistente. Al voltear, encontré a un hombre alto, de porte distinguido, vestido con un traje impecable. Casi dejó caer su copa al cruzar los ojos conmigo. Mi corazón dio un salto. Hacía más de 10 años que nadie me miraba de esa manera. El hombre se acercó lentamente y con voz grave y cortés me dijo, «Buenas noches. ¿Usted es la esposa del ingeniero Hernández?» «Sí, mucho gusto», respondí con nerviosismo. «Soy Alejandro Torres, director general de la compañía. Permítame decirle algo con toda sinceridad. Usted es una mujer realmente hermosa». Sentí cómo mis mejillas se sonrojaban. Aquellas palabras eran las que no escuchaba desde hacía más de una década. Al terminar la fiesta, Raúl y yo volvimos en silencio a casa. Durante el trayecto, yo esperaba escuchar un comentario, un gesto de cariño, algo sobre cómo me veía esa noche. Pero Raúl solo murmuró, «Estoy cansado. Mañana será un día pesado». Yo, mirando por la ventana del coche, seguía pensando en aquella mirada y en esas palabras que habían despertado algo dormido en mí. Realmente hermosa. A la mañana siguiente, al abrir el buzón de nuestro departamento en la Colonia del Valle, encontré un sobre con el logotipo del banco. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de abrirlo. Era un aviso de atraso en el pago de un préstamo. 2 meses vencidos con intereses acumulados. El corazón se me aceleró. Esa deuda provenía de una garantía que Raúl había firmado años atrás para un amigo suyo. Ese amigo quebró, y la responsabilidad quedó sobre nosotros. Esperé a que Raúl saliera del baño y le mostré la carta. Su expresión se endureció de inmediato. «Otra vez con eso. Ya lo sé». Su voz era áspera, llena de irritación. «Pero dice que ya llevamos 2 meses y los intereses suben». «Ya te dije que lo arreglaré. En cuanto me den la dirección, esto quedará resuelto. Solo necesito un poco más de tiempo». Intenté proponer algo. Quizá podría buscar un trabajo de medio tiempo, aunque sea para apoyar con los gastos. «No», me interrumpió con frialdad. «Este problema lo causé yo, y yo lo voy a resolver. No necesito que me mantengan». Se notaba que su orgullo estaba herido, pero también que la situación lo sobrepasaba. Ese día, cuando salió rumbo a la oficina, lo vi irse con el ceño fruncido, agotado por el estrés. Me quedé sola en la sala, con la carta del banco en la mano y una sensación de vacío en el pecho. Tenía 43 años y llevaba más de una década siendo ama de casa.
Había renunciado a mi empleo en el hotel para apoyar su carrera. Con el tiempo, mis habilidades se habían vuelto oxidadas y mi independencia desapareció. Dependía de él en todo. Y ahora que la economía se tambaleaba, yo me sentía inútil. El dolor más grande era otro, la infertilidad. Durante años, Raúl me había echado la culpa de no poder tener hijos. Otras mujeres sí pueden, ¿por qué tú no? Palabras que me atravesaban como cuchillos. Cada vez que lo decía, yo me miraba en el espejo preguntándome qué valor tenía como esposa, como mujer. Aquella tarde, mientras me veía reflejada en el espejo del baño, observé mis facciones. Aún conservaba una piel tersa, un cuerpo atractivo, un rostro que a los ojos de muchos seguiría siendo hermoso, pero nadie lo notaba, ni siquiera mi esposo. Entonces, inevitablemente, recordé las palabras de Alejandro Torres en la fiesta. Es usted realmente hermosa. Un simple cumplido que para mí significó más que 12 años de silencios. Esa noche, Raúl regresó tarde, con olor a alcohol. Apenas me dirigió la palabra antes de meterse a dormir. Yo intenté preguntarle sobre la promoción, pero él solo murmuró: no sé, la competencia es dura. Se dio la vuelta en la cama y quedó dormido, dejándome con mis pensamientos. Mientras miraba el techo oscuro del cuarto, comprendí que mi vida estaba atrapada entre la indiferencia de mi esposo, la presión económica y la tentación peligrosa de aquel hombre que me había hecho sentir viva otra vez. Habían pasado solo unos días desde la fiesta cuando, una tarde, mi celular sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, temiendo que fuera el banco otra vez. «Bueno, buenas tardes. ¿Hablo con la señora Mariana? Soy Alejandro Torres, el director general». Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me estaba llamando él, personalmente? «Ah, sí, soy yo. Buenas tardes», contesté con voz temblorosa. «Perdone lo inesperado. Solo quería saber si tendría tiempo para tomar un café conmigo». Me quedé en silencio. Sentía que aceptarlo sería peligroso, pero al mismo tiempo una parte de mí ardía de curiosidad. Nadie en 12 años me había buscado así. «No se preocupe», añadió con tono tranquilo. «Solo sería una charla amistosa. Quiero conocer más a la mujer que me impresionó tanto en la fiesta». Después de unos segundos que me parecieron eternos, murmuré: «Está bien, ¿dónde?» «Conozco una cafetería discreta en Polanco. ¿Le parece mañana a las 4? «Sí, de acuerdo». Al colgar, mi corazón latía desbocado. Corrí al espejo y me miré. Estaba en ropa de casa, sin arreglarme. Pero al imaginarme frente a él, sentí la necesidad de mostrar mi mejor versión. Al día siguiente pasé horas frente al closet. Al final, elegí una blusa blanca elegante y una falda lápiz azul marino. Me maquillé con cuidado, algo que no hacía desde hacía tiempo. Mientras me veía al espejo pensé: hace mucho que nadie me hace sentir nerviosa así. La cafetería era pequeña, con mesas de madera y un ventanal que dejaba entrar la luz de la tarde. Cuando llegué, Alejandro ya estaba allí, esperándome. Se levantó de inmediato al verme y, con gesto caballeroso, me abrió la silla. «Gracias por venir, señora Mariana. Me alegra muchísimo que aceptara». «El gusto es mío, señor Torres». Pedimos café. Durante la conversación, descubrí a un hombre culto, de voz pausada y mirada intensa. Hablamos de libros, de viajes, de la vida misma. Por primera vez en años, alguien me escuchaba de verdad, sin interrumpirme, sin menospreciar mis palabras. En un momento, me miró fijamente y dijo: «Desde la fiesta no dejo de pensar en usted. Su elegancia, su mirada, sinceramente, me impresionó». Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Bajé la vista a la taza, incapaz de sostenerle la mirada. «No sé qué decir». «No diga nada,
sonrió él. Solo permita que le exprese lo que siento. Esa hora pasó volando. Al despedirnos, él inclinó un poco la cabeza y me dijo en voz baja: «Ojalá podamos repetir esto pronto». De regreso a casa, con el aroma del café aún en mis labios, la sensación era inconfundible. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva. Una semana después de aquel café en Polanco, recibí un nuevo mensaje en mi celular. «Hoy quisiera invitarla a un lugar especial. ¿Podría acompañarme esta noche?». El remitente era Alejandro Torres. Dudé varios minutos. Mi conciencia me gritaba que no debía aceptar, pero mis manos, casi por instinto, escribieron: «De acuerdo. ¿Dónde?». «En el lounge del Hotel Presidente, a las 8. No se preocupe, será un encuentro tranquilo». Esa tarde abrí de nuevo mi closet. Esta vez escogí un vestido negro de corte elegante que me hacía sentir segura y femenina. Mientras me maquillaba, recordé mis años de juventud trabajando como concierge en un hotel de Guadalajara, cuando los hombres me dedicaban miradas de admiración. Esa mujer parecía lejana, pero Alejandro había despertado en mí una chispa que creía muerta. El lobby del hotel estaba iluminado con lámparas de cristal. Un piano sonaba de fondo, creando un ambiente sofisticado. Alejandro me esperaba junto a la barra, impecable en su traje gris oscuro. «Mariana, gracias por venir. Está más hermosa de lo que recordaba». Me ofreció su brazo y me condujo a una mesa reservada, junto a un ventanal que dejaba ver las luces de la ciudad. Una botella de vino tinto francés ya nos aguardaba. «Espero que le guste. Lo traje especialmente para esta ocasión». Durante la cena, hablamos de muchas cosas, pero poco a poco la conversación tomó un rumbo inesperado. Alejandro dejó la copa sobre la mesa, me miró fijamente y dijo con tono serio: «Quiero ser muy honesto con usted. La promoción de Raúl está en mis manos». El corazón me dio un salto. Apenas pude articular palabras. «¿Qué significa eso?». Él se inclinó un poco hacia mí bajando la voz. «Quiero que sepa que admiro a su esposo. Es trabajador, constante, pero en esta empresa la decisión final es mía, y debo confesarle que desde la fiesta lo único en lo que pienso es en usted». Mis dedos temblaron alrededor de la copa. Sentí calor en las mejillas, mezcla de vergüenza y confusión. «No entiendo», murmuré. «Lo que quiero decir es que, si usted y yo pudiéramos compartir un tiempo más cercano, más íntimo, yo me encargaría de que Raúl tenga asegurada la dirección». Me quedé helada. Era la primera vez que alguien me proponía algo así, tan claro, tan directo. El murmullo del lounge desapareció. Solo escuchaba el latido acelerado de mi corazón. «Señor Torres, yo soy una mujer casada». «Lo sé», contestó él sin apartar su mirada, «y jamás la obligaría a nada. Pero piense en lo que ganarían los dos. Usted tendría la atención y el respeto que merece, y Raúl el futuro que ha buscado durante años». Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Una parte de mí quería huir, otra parte quería quedarse. «No tiene que darme una respuesta ahora», añadió él suavemente, colocando su mano sobre la mía. «Solo piénselo». De regreso a casa, en el asiento del taxi, las luces de la ciudad pasaban como relámpagos. En mi mente se repetía una sola pregunta: ¿era capaz de cruzar esa línea? Los días posteriores a la cena en el hotel fueron un torbellino en mi cabeza. Cada vez que pensaba en las palabras de Alejandro Torres, mi cuerpo se estremecía entre miedo y una atracción inconfesable. Intentaba distraerme con las tareas de la casa, pero nada lograba borrar esa propuesta de mi mente. Una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre con el logo del banco. Mis manos comenzaron a sudar antes de abrirlo. Dentro había una notificación de atraso en el pago del crédito. 2 meses vencidos, intereses acumulados.
Advertencia de embargo. Sentí que el piso se me hundía. Cuando Raúl salió del baño con la corbata en la mano, le mostré la carta. ¿Qué significa esto?, pregunté con voz temblorosa. Él la leyó rápidamente y su rostro se endureció. Maldita sea. Pensé que tendríamos más tiempo. ¿Más tiempo? Dice que ya debemos más de lo que podemos pagar, exclamé. Raúl apretó los dientes. Ya te dije que cuando sea director todo se resolverá. Solo necesito ese ascenso. Podría buscar un trabajo, aunque sea de medio tiempo, me atreví a decir. Él me miró con enojo. No, yo debo resolverlo. No quiero que mi esposa se mate trabajando por mis errores. Pero sus palabras no sonaban a orgullo, sino a impotencia. Yo lo conocía. Estaba desesperado, y esa desesperación lo volvía irritable, distante. Esa noche Raúl llegó tarde, con olor a alcohol. Me acosté a su lado, esperando alguna caricia, una palabra de ternura. Pero él solo giró la espalda. En la penumbra de la recámara sentí una soledad que pesaba más que las deudas. Al día siguiente, mientras lavaba los platos, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté con cautela. «Bueno, soy Alejandro Torres», dijo una voz grave al otro lado. Se me detuvo el corazón. «Disculpe, no esperaba su llamada. Perdón si la incomodo, solo quería saber cómo está». Quise colgar, pero no pude. Había algo en su tono que me atrapaba, una mezcla de seguridad y ternura. «Estoy bien», mentí. «¿Podríamos vernos de nuevo? No quiero presionarla, pero tengo la sensación de que necesita hablar con alguien que la escuche». Mi instinto gritaba que debía decir no, pero la imagen del sobre del banco, la cara cansada de Raúl y la certeza de que nadie me veía como mujer desde hacía años me hicieron vacilar. «Solo un café», contesté finalmente. «Perfecto. Conozco un lugar tranquilo en la Roma. Mañana a las 5». Colgué y me quedé mirando el celular. Mi corazón latía como si hubiera cometido un pecado. Y, sin embargo, una parte de mí ansiaba ya que llegara el día siguiente. La tarde siguiente, llegué al café de la colonia Roma con el corazón desbocado. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Alejandro ya estaba ahí, sentado junto a la ventana, hojeando un periódico que cerró en cuanto me vio. Se levantó de inmediato y con una sonrisa cortés me retiró la silla. «Gracias por venir, Mariana». Me senté, aún nerviosa. Tomé el menú solo para tener algo que hacer con las manos. «Un café americano, por favor», le dije al mesero. Alejandro pidió lo mismo, aunque luego cambió de opinión y agregó una rebanada de pastel de chocolate. «Debería probarlo, es delicioso», comentó. Yo sonreí tímidamente, pero mi mente estaba en otro lugar. Sabía que esa cita no era inocente. El recuerdo de sus palabras en el hotel seguía ardiendo en mi pecho. «No sé por qué acepté venir», confesé al fin. Alejandro me miró con calma, sin perder la compostura. «Quizás porque en el fondo necesita a alguien que la escuche». Su tono era tan sereno que sentí las lágrimas asomarse. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie se preocupaba por lo que yo sentía. Desde hacía años, mi vida giraba en torno a Raúl y sus problemas. «A veces siento que ya no soy nada», murmuré bajando la mirada. «No diga eso», replicó él de inmediato. «Usted es una mujer increíble, bella, inteligente y con una fuerza que quizá ni siquiera imagina». Sus palabras me hicieron estremecer. Me di cuenta de que no era solo un halago vacío. En su mirada había convicción, admiración genuina. Raúl está bajo mucha presión. El ascenso, las deudas. Empecé a decir, pero mi voz se quebró. «Y usted carga sola con ese peso», completó él. No supe qué contestar. El silencio se llenó con el aroma del café recién servido. Alejandro alargó la mano y rozó mis dedos, apenas un instante, como si me pidiera permiso. Yo debería haberla retirado, pero no lo hice.
Una corriente de calor recorrió mi cuerpo. No tiene que decidir nada hoy, dijo suavemente, pero quiero que sepa que conmigo no está sola. Respiré hondo tratando de recuperar la calma. El café sabía amargo, pero al mismo tiempo me mantenía anclada a la realidad. Cuando salimos del lugar, el sol ya caía y las luces de la Roma se encendían una a una. Alejandro me acompañó hasta la esquina donde había dejado el coche. Gracias por la compañía, dije intentando sonar firme. Gracias a usted por confiar en mí, respondió él inclinándose un poco. Por un momento creí que me besaría, pero se contuvo. Solo tomó mi mano con delicadeza y la apretó como quien guarda un secreto. De camino a casa, mi mente era un torbellino. Sabía que me estaba acercando a un abismo y, sin embargo, por primera vez en muchos años, me sentía viva. Pasaron algunos días después de aquel encuentro en la Roma. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero cada noche, cuando Raúl llegaba cansado y malhumorado, mi mente regresaba a las palabras de Alejandro. Conmigo no está sola. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, sonó de nuevo mi celular. Era un mensaje suyo. El comité de ascenso será en 2 semanas. Me gustaría verla antes. Hay algo importante que necesito decirle. ¿Podemos vernos mañana? Mi corazón se aceleró. Dudé en contestar, pero finalmente escribí. ¿Dónde? Y casi de inmediato llegó la respuesta. En el restaurante privado del Hotel Camino Real, 7 de la noche. Cuando Raúl me dijo esa misma noche que tendría que quedarse en la oficina revisando unos reportes, lo tomé como una señal. Preparé la excusa. Le dije que pasaría a visitar a una amiga de la universidad. Él apenas levantó la vista del celular y asintió sin hacer preguntas. El salón privado del restaurante era elegante, con paredes de madera oscura y una mesa iluminada por una lámpara tenue. Alejandro ya estaba allí, de pie, esperándome. Impecable en un traje azul marino. Me saludó retirando la silla con cortesía y el mesero sirvió vino tinto. Apenas podía leer el menú. Mi mente estaba en otra parte. Alejandro bebió un sorbo y luego me miró con seriedad. Mariana, voy a ser directo. Yo tengo la decisión final sobre el ascenso de Raúl. Si usted y yo compartimos un tiempo juntos, esa promoción será suya sin ninguna duda. Las palabras cayeron como un trueno. Sentí la garganta seca, la copa temblando en mis manos. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo?, pregunté con un hilo de voz. Lo sé, respondió él con calma. Pero también sé que usted merece mucho más de lo que ha recibido. No hablo solo de dinero, hablo de respeto, de atención, de sentirse mujer otra vez. Quise contestar, pero mis labios no se movieron. Parte de mí quería indignarse, levantarse e irse. Otra parte se sentía peligrosamente tentada. No tiene que decidir ahora, añadió inclinándose hacia mí. Solo piense en lo que ganarían. Su esposo obtendría el futuro que tanto desea, y usted recuperaría algo que lleva demasiado tiempo perdido, su valor como mujer. Su mano se posó suavemente sobre la mía. No fue un gesto brusco, sino casi irreverente, y contra toda lógica, yo no la aparté. De regreso a casa, en el taxi, con la ciudad iluminada deslizándose tras la ventana, mis pensamientos eran un caos. ¿Cómo había llegado hasta allí? Una parte de mí gritaba que era un error, pero otra me susurraba que quizá era la única salida. Al entrar encontré a Raúl dormido en el sillón, con el televisor encendido y una lata de cerveza vacía en la mano. Lo cubrí con una manta y lo observé un momento. Era el hombre con el que había compartido 12 años de mi vida, y sin embargo lo sentía lejano, incapaz de ver el vacío que me consumía. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente se repetían 2 imágenes, los ojos cansados de Raúl y la mirada intensa de Alejandro. Sabía que muy pronto tendría que elegir. El día del encuentro llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde la mañana mi corazón latía con fuerza
y mis manos apenas podían concentrarse en las tareas de la casa. Raúl salió temprano rumbo a la oficina y me dejó con un beso ausente en la mejilla. Sabía que se quedaría hasta tarde revisando informes y eso me daba el margen para lo que estaba a punto de suceder. Frente al closet pasé casi una hora indecisa hasta que elegí un vestido negro sencillo pero elegante, de esos que resaltan la figura sin parecer demasiado atrevidos. Me maquillé con más cuidado del habitual y al mirarme en el espejo descubrí a una mujer que no veía desde hacía mucho tiempo, nerviosa pero expectante, temerosa y al mismo tiempo viva. Llegué al hotel poco antes de las 7. El lobby brillaba con lámparas doradas y el murmullo de los huéspedes flotaba en el aire. Alejandro me esperaba cerca del ascensor, impecable, con una serenidad que contrastaba con mi temblor interno. «Me alegra que haya venido», dijo en voz baja mientras me ofrecía su brazo. Subimos en silencio hasta el piso alto, y cuando la puerta de la suite se abrió, sentí un vértigo extraño. La habitación era amplia, con ventanales que dejaban ver toda la ciudad iluminada. Sobre la mesa había una botella de champaña, copas y un arreglo de rosas rojas esparcidas en la cama. «Todo esto es para usted», murmuró Alejandro sirviendo las copas. Brindamos y bebí un sorbo que me quemó la garganta. «No tiene que hacer nada que no desee», añadió con tono firme, como si quisiera disipar mi miedo. Pero en sus ojos brillaba una intensidad que me desarmaba. Me senté en el sofá y hablamos un rato, palabras banales que apenas escuchaba, porque lo único que sentía era el latido en mis sienes. Cuando él se acercó y tomó mi mano, no la retiré. Su calor me recorrió como un río, y cuando su rostro se inclinó hacia el mío cerré los ojos. El primer roce de sus labios fue suave, casi reverente, y sin embargo despertó en mí emociones dormidas durante 12 años. No era solo deseo, era el recuerdo de sentirme mujer, vista, admirada. Mis pensamientos sobre Raúl, sobre las deudas, sobre la moral, se mezclaron en un torbellino. Quise apartarme, pero mis brazos se aferraron a su cuello como si tuvieran voluntad propia. El tiempo se deshizo. No supe cuánto duró ese beso, ni cuántas veces mi corazón me gritó que parara. Horas más tarde, mientras la ciudad dormía bajo nosotros, me descubrí en su abrazo, con la piel aún temblando y el alma desgarrada entre culpa y alivio. Alejandro acariciaba mi cabello y susurraba que era perfecta, que nunca debí dudar de mi valor. Sus palabras eran dulces, pero en el fondo yo sabía que había cruzado una línea de la que no habría regreso. Me vestí en silencio, evitando mirarme en el espejo, y cuando él me acompañó hasta el ascensor me dijo: «Nadie sabrá nada, es nuestro secreto, y la vida de Raúl cambiará a partir de mañana». Regresé a casa pasada la medianoche. La calle estaba vacía y el eco de mis tacones parecía gritar mi falta. Raúl aún no había llegado, lo cual me dio un respiro. Me metí en la ducha y dejé que el agua cayera sobre mí como un castigo, intentando borrar las huellas invisibles de lo que había hecho. Pero el reflejo en el espejo me devolvió una verdad imposible de negar. Mis ojos brillaban como no lo hacían desde hacía años. Esa noche, entre culpa y deseo, comprendí que mi vida ya no sería la misma.